Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo encuentro de Mutual Cop. Hoy tenemos un encuentro exclusivo para suscriptores y tenemos el agrado de tener a la doctora María Evangelina Trébole, que nos va a estar acompañando durante la capacitación de hoy. Y bueno, la capacitación de hoy va a estar enfocada principalmente a WIF, va a ser un taller de actualización y vamos a estar tocando principalmente una nueva resolución bueno, que ahora Evangelina nos va a estar contando un poquito de qué se trata. Bueno, bienvenida Evangelina, ¿querés hacer una Gracias. intro? Hacemos una introducción de lo que vamos a hablar. Muy bien. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco de los detalles de esta nueva resolución que derogó la que teníamos como columna vertebral para cooperativas y mutuales, que era la 1112. Y bueno, todos los que son suscriptores no se van a ver sorprendidos por esta nueva resolución, porque si bien es un poco más extensa que lo que refería a la 1112, todos los conceptos que trae son los que nosotros venimos trabajando asiduamente, refiriéndonos a otras resoluciones que fueron saliendo y que siempre un poco quedaba la duda de si abarcaban a cooperativas o mutuales o no. Algunos conceptos, pero ninguno de esos conceptos es nuevo porque siempre las resoluciones van haciendo hincapié en aspectos que ya conocemos. Así que vamos a hablar un poco de todos ellos, que ustedes ya los conocen, no los voy a sorprender. Buenísimo. Durante el taller, si alguien quiere hacer alguna pregunta, directamente puede escribirla en el chat. Yo voy a estar atento ahí por si surge alguna pregunta y yo directamente se la hago a Evangelina. Y obviamente si esto lo están viendo grabado, pueden comunicarse directamente a info@mutualcoop.org.ar y hacer la consulta por ahí directamente. Así que procedo a compartir pantalla, así comenzamos con el taller. Ahí va. Muy bien. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos para hablar sobre esta nueva resolución que, como ustedes saben, hoy empieza, digamos, empezó a generarse como marco para lo que tienen que cumplir cooperativas y mutuales en relación a lo que es la unidad de información financiera. Que bueno, como ustedes ya saben, la unidad de información financiera es el órgano de fiscalización y control en todo lo que tiene que ver con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y en ese sentido, trabaja con el INAES en forma conjunta, por lo cual todas las cooperativas y mutuales son monitoreadas en este caso por el INAES y brindan su información a la UIF. Así que ahí es donde nos vemos enmarcados. Ahí estamos, con esta nueva resolución que deroga la 1112, por lo cual ahora cada vez que tenemos alguna duda o algún tema relacionado con ella, tenemos que ir a esta resolución, sobre la que nos van a pedir, digamos, lo que tenemos que hacer. Bueno, una de las cosas que no traía la 1112, pero sí la hemos trabajado en los distintos encuentros, porque sí estaba, digamos, de alguna manera eh, relacionado con otras resoluciones que fueron apareciendo, es esto de la autoevaluación de los riesgos. Es decir, y esto está íntimamente relacionado con qué? Con las auditorías que nosotros debemos practicar trimestralmente, cuatrimestralmente, para dar cuenta de que estamos realizando las acciones que se piden. Entonces, esto de la autoevaluación tiene que ver con una evaluación interna que se hace, que debería, aunque mínimamente estar descrita esta evaluación en el manual de procedimientos, para mejor control debería establecerse en el manual de procedimientos
esta autoevaluación se va a hacer por periodos semestrales, por periodos cuatrimestrales, es decir, cada entidad debe elegir de acuerdo a su perfil cuándo realizarla. Y también debería tener un poco el diseño de cómo la van a efectuar. Es decir, se van a monitorear qué operaciones en función, digamos, de lo que el trimestre arrojó, por ejemplo, si hubo alguna sospechosa, si hubo alguna inusual, y otras más como para obtener un muestreo, digamos, más o menos relevante de la actividad de la empresa, de la actividad de la cooperativa o mutual. Porque ahí, digamos, lo que se pretende, digamos, encontrar de cada sujeto es analizar un poco los riesgos que puede tener. Recuerden que los riesgos son por volumen de operaciones, por un cambio en el volumen de operaciones, es decir, veníamos operando con determinado cliente un determinado monto y resulta que ese monto se duplica o se triplica en el año. Obviamente, esto es complejo medirlo en una economía un poco cambiante como la nuestra e inflacionaria, porque es muy probable que lo de este año se duplique respecto del año siguiente por el ritmo inflacionario, ¿no es cierto? Y a lo mejor las operaciones son las mismas, pero en pesos va a dar esto. O sea que, primer punto en la autoevaluación, determinar los riesgos por monto, por cantidad de operaciones, por perfil de la empresa o de la mutual o cooperativa con la que estemos trabajando. Y cuando decimos perfil, recuerden que hablamos de zonas geográficas complejas, como son todas las fronterizas, algún tipo de negocio específico o tipología que puede haberse detectado que se relaciona con nuestra actividad, como pueden ser actividades de laboratorios, actividades farmacéuticas, y después evaluar las políticas o los procedimientos de los controles que nosotros mismos implementamos para mitigar los riesgos en relación a los servicios, clientes, canales de distribución, bueno, zonas geográficas que ya dijimos. Como vemos, esto no estaba en la 1112, lo de la autoevaluación, pero sí venía referido en muchas otras resoluciones que nosotros hemos analizado a lo largo de este tiempo. Claro, está bien, bien, Marcelo. Acá nos dice, la llevo a una unidad de medida, así no estoy renegando con la inflación. Sí, eso me parece importante, pero eso, a ver, eso que vos decís, yo lo llevo a una unidad de medida, es bueno colocarlo en el procedimiento que nosotros hacemos para autoevaluar, en el manual de procedimientos. Para que uno lo pueda explicar claramente y lo pueda explicar claramente cada persona, digamos, que trabaja en la cooperativa o mutual. Bueno, cliente, esto no difiere mucho de lo que teníamos ya establecido en resoluciones anteriores, como toda persona humana, jurídica o estructura jurídica nacional o extranjera, con la que se establece una relación de manera ocasional o permanente. Como ven, las maneras ocasionales también figuran, y recuerden que cuando hablamos de estructuras jurídicas, estamos siempre refiriéndonos a aquellas que tienen cierta complejidad, como son los fideicomisos, que hay muchos hoy en día, o otro tipo de estructuras que son, digamos, no de las más usuales, no de las más comunes, las que son tradicionales en nuestro andar, en los negocios, en la relación que nosotros tenemos con los clientes, ¿verdad? Bueno, pasamos, Gonza. Ah, acá viene esto que hablábamos. Bueno, esto del beneficiario final no estaba en la 1112, pero sí estaba en otras resoluciones. Es decir, nosotros tenemos que tener claro en la relación comercial, en la relación que nosotros tenemos con otra cooperativa, mutual, empresa, lo que fuere, esto de
¿quién es el beneficiario final de la operación? Esto se refiere a porque muchas veces hay empresas que están ligadas unas con otras y entonces tenemos una estructura donde alguien apareciera como el interesado directo, pero en realidad lo terceriza a otra persona. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta porque el beneficiario final, en definitiva, es a quien nosotros tenemos que tener en cuenta a los efectos de este tipo de controles que hacemos. Así que son las personas humanas comprendidas en la resolución de la unidad vigente en la materia. Es decir, ya otras resoluciones nos hablan del beneficiario final. En el caso, por ejemplo, de estructuras jurídicas complejas, como es el fideicomiso, nosotros lo tenemos claro porque sabemos que ahí hay muchas conexiones entre quién es el titular, pero el titular no es el beneficiario final. Entonces a esto un poco se refiere. Bueno, esto es lo que ya hablamos de quién es el cliente, así que pasamos. Bueno, recuerden, en el caso de las cooperativas y mutuales que trabajan con crédito, esto que es de especial relevancia para la suscripción de los TICOCA. Es decir, son clientes también para las entidades cooperativas que efectúen operaciones de aportes de capital, ya sea mediante la construcción de cuotas sociales por parte de asociados ya incorporados o los que vayan incorporados. Sí, lo van a enviar, sí, para los suscriptores está a disposición siempre los materiales que utilizamos en las capacitaciones, ¿no es cierto? Es decir, todos aquellos que suscriban títulos cooperativos de capitalización, los TICOCA, van a estar, digamos, considerados clientes, porque muchas veces quienes hacen estos aportes no son figuras que están dentro de la identificación de cliente con la cooperativa mutual, pero hacen estos aportes de capital. Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta porque también se consideran clientes, con lo cual cuando hablemos de enfoque basado en el riesgo, vamos a ver que el enfoque basado en el riesgo tiene relevancia con esta apreciación, digamos, de los aportes de capital. Así que esto es sumamente importante tenerlo en cuenta porque puede ser una persona políticamente expuesta, porque puede ser, digamos, quien sea considerado beneficiario final, y entonces esos aportes hay que ver qué relevancia tienen, de quién proceden, cómo proceden, es decir, uno tiene que tener hecho ese perfil de este cliente. Seguimos. Bueno, la debida diligencia es un concepto que nosotros ya venimos trabajando a través de muchas resoluciones y que en todas ellas aparece este concepto. Entonces, acá aparece, digamos, explícito en esta nueva resolución y son los procedimientos que aplicamos para el conocimiento de los clientes y se van a llevar a cabo de acuerdo a los niveles de riesgo asignados para cada uno de ellos. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los clientes, si tenemos clientes que son personas políticamente expuestas, bueno, esos tienen que estar segmentados de forma tal que nosotros podamos tenerlos identificados porque tienen un nivel de riesgo diferente al de otros que no son personas políticamente expuestas. Además, en esto debo decirles que las personas políticamente expuestas son a veces no tan fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que es directa, porque tiene el cargo, porque tiene la, la, la jerarquía relacionada con este cargo, aparece claro
pero a veces dentro de la cooperativa o mutual aparecen algunos familiares de esta persona. Recuerden que los familiares también son personas políticamente expuestas cuando se trata del cónyuge, cuando se trata de los ascendientes y cuando se trata de los descendientes. Muchas veces las personas firman papeleos en los bancos normalmente donde aparece la declaración de políticamente expuesta y el banco te dice firme. Y cuando el banco te dice firme, te está firmando que no sos políticamente expuesto. Entonces, ¿por qué? Porque uno no lo tiene en cuenta, porque uno dice, bueno, en definitiva yo no tengo que ver tanto con la actividad que realiza mi hijo, mi padre, y entonces firmamos así y no aparece como que realmente lo somos, pero en verdad es así, porque ¿qué ocurre? Muchas veces nosotros le pagamos cuentas a nuestros padres, le pagamos cuentas a nuestros hijos, utilizamos cuentas donde nos transferimos dinero, precisamente porque uno dice, bueno, lo pago de esta cuenta porque es más sencillo, entonces después ese dinero se devuelve, y entonces todo eso a veces es monitoreado por la UIF. Entonces nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a los solos efectos de transparentar, es decir, de alguna manera de tener claro, digamos, la relación, no porque estemos monitoreando de alguna manera lo que hacemos o lo que las personas hacen, pero sí, esto se los digo porque pasa en la vida cotidiana, sí que sea transparente para la cooperativa o mutual, fundamentalmente. Seguimos. Bueno, acá aparece este concepto de enfoque basado en el riesgo que nosotros lo venimos trabajando hace tiempo en la mayoría de las resoluciones que fueron apareciendo luego de la 1112, pero que hoy se incorporan en esta nueva resolución. Es decir, que son todas medidas que tienen que ver con la prevención o con mitigar el riesgo. Es decir, que si tomamos una operación de que por sí tiene algún tipo de riesgo, como puede ser la de una zona geográfica riesgosa o algunas cuestiones similares, claramente tengamos en cuenta que, que lo que debemos hacer es tenerlo transparentado, es tenerlo monitoreado a efectos de mitigar cualquier acción que se produzca en relación al riesgo. Entonces, estos procesos de identificación, evaluación, tienen que ver con focalizar esos esfuerzos para aplicar todos los recursos de manera efectiva y tienen que ver con un sistema de prevención que tiene que tener el sujeto obligado y su capacidad para evaluar y monitorear de modo eficiente a fin de evitar que sean utilizados con objetivos de carácter criminal, es decir, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Acá hace mención a lo que son los grupos, es decir, tenemos que tener en cuenta los grupos financieros, los grupos de intercambio entre dos o más cooperativas que son sujetos obligados. ¿Por qué? Porque esos grupos, digamos, tienen relación entre sí. Entonces, cuando nosotros trabajamos con alguien que funciona como grupo económico, tenemos que tenerlo monitoreado a los efectos que decíamos, identificar el beneficiario final, por si pertenecen a una misma organización económico-societaria, que esto se da en múltiples tipos de acciones, digamos, que se realizan, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Bueno, el manual. El manual, ustedes ya lo tienen clarísimo porque el manual está presente en todas las resoluciones. Recuerden que siempre hay que actualizarlo una vez por año y en este caso debemos actualizarlo en aquellas cuestiones que esta resolución trae y por ahí en las cuales nosotros no teníamos focalizado algunas cosas porque por ahí la 1112 no lo exigía.
Así que el manual de procedimientos corresponde su actualización en base a esta normativa, que estamos un poco empezando a revisar hoy. Seguramente vamos a tener otros encuentros para seguir internalizando otros aspectos que a lo mejor hoy no nos alcance el tiempo para analizar. Bueno, operaciones inusuales, esto ustedes ya saben también de qué se trata, porque son aquellas que se tientan o se realizan en forma aislada con independencia del monto, pero que carecen de justificación económica y no guardan relación con el cliente, es decir, con el perfil transaccional de este cliente. Porque obviamente si nosotros ya tenemos monitoreado a un cliente y este cliente tiene un perfil en base al monto, en base al tipo de operaciones que hace regularmente, nosotros lo que tenemos que identificar es cuando hace una que sale del perfil. Entonces, estas son las inusuales, por sus características particulares que tienen usos y costumbres diferentes a las prácticas que se vienen realizando, digamos, habitualmente. Seguimos. Bueno, también va a definir cuáles son las operaciones sospechosas, y son estas que originan sospecha y que provienen o podrían estar vinculadas al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo, que habiéndose identificado previamente como inusuales, luego de que se hizo el análisis, no permiten una justificación. Es decir, nosotros le pedimos al cliente la justificación necesaria para avalar esta operación y el cliente no nos aportó ni la documentación de respaldo, ni la justificación de lo inusual, es decir, no nos acompañó aquella documentación que la justifique y que nosotros se la solicitamos en un tiempo prudente, por lo cual nosotros, el monitoreo debe ser, detectamos una operación inusual. Bueno, la detectamos, perfecto, pero si después no hacemos el seguimiento, la operación se realiza, yo en determinadas oportunidades he reiterado un pedido para que me informen respecto de en qué contexto se realiza esta operación inusual, qué documentación la avala. Bueno, y todo esto no aparece para que yo pueda completar en el lengajo esa justificación, bueno, va, digamos, de alguna manera significar esto de que me voy a ver en la obligación de denunciarla como sospechosa. Pero si la detecté como inusual y me presentaron la documentación, yo voy a tener que hacer una pequeña informe eh, interno. ¿Para qué? Para determinar, hicimos esta evaluación, pedimos esta documentación nos fue entregada a satisfacción por esto y por lo otro, y por lo cual consideramos que en este sentido no corresponde informarla como sospechosa. Esa pequeña fundamentación debe estar firmado por el oficial de cumplimiento y se debe informar en la reunión de comisión directiva esta situación y debe constar en actas. Es muy importante a los efectos de poder demostrar en el caso de que haya una inspección o una inspección extra situ, es decir, pedido de documentación o de explicaciones, poder tener esto relevado y poder expresarlo. Bueno, personas políticamente expuestas, ya sabemos quiénes son y que están comprendidas en una resolución, es nada más mirar la resolución y quiénes están comprendidos. Nosotros ya sabemos que son aquellas personas que detentan cargos en la administración pública, en el Poder Judicial y que tienen determinado rango para arriba, en el Poder Ejecutivo a partir de direcciones, en el Poder Judicial a partir de secretario, en las fuerzas de seguridad a partir de comisario. Es decir,
ya esto lo tenemos claro, son las personas políticamente expuestas las que tenemos de alguna manera ya relevadas. Bueno, políticas y controles. Las políticas y controles son aquellas que tienen las pautas o directrices de carácter general que rigen a la actuación del sujeto obligado, de materia específica en la prevención de lavados y activos, es decir, todos los procedimientos que nosotros detallamos en el manual de procedimientos que tienen que ver con la comprobación del funcionamiento e implementación adecuada de los procedimientos de prevención. Es decir, un poco lo que venimos hablando, es decir, la autoevaluación del monitoreo. Es decir, el monitoreo es esto, los controles. Después hacemos autoevaluación si esos controles funcionan bien. Los reportes sistemáticos que son para determinadas cooperativas y mutuales que tienen una obligación mayor que deben remitir a la UIF como mecanismos informativos establecidos, como son las de seguros, tarjetas de crédito, etc. La posibilidad de que una operación ejecutada o tentada por el cliente sea utilizada para lavado de activos o financiamiento de terrorismo, que esas serían las sospechosas. Es decir, ese es el riesgo que aparece. Como vemos, siempre se trata de enfoque basado en el riesgo y la mitigación de los riesgos. Bueno, seguimos adelante. Bueno, los sujetos obligados aparecen como los mismos que estaban en la 1112, es decir, las que prestan, cooperativas que prestan servicio de crédito, asociaciones mutuales autorizadas a prestar el servicio de ayuda económica o social, ya sea con capital propio o proveniente de fondos de ahorro de los asociados, a partir de los respectivos reglamentos que se encuentran autorizados. Y las que prestan gestión de préstamos a partir del momento que se encuentren autorizadas y que están sujetas, bueno, a los regímenes de la ley de cooperativas o de mutuales. Así que, como vemos, esto no tiene ninguna variación, los sujetos obligados siguen siendo los mismos, y ya lo teníamos remarcado en la 1112. Seguimos adelante. Bueno, la tolerancia al riesgo. Siempre esto tiene que ver con esto que yo les decía, detectamos una operación inusual, pero no es sospechosa, o detectamos una operación que tiene cierto riesgo porque estamos empezando a tener un tipo de flujo de operaciones con un fideicomiso o con una cooperativa que se encuentra en una zona geográfica riesgosa, o porque empezamos a tener un volumen de operaciones con algunas actividades que de por sí se consideran riesgosas. Entonces, el Consejo de Administración o el órgano directivo del sujeto obligado tiene que conocer que esto significa un riesgo y de alguna manera tiene que aprobarlo, tiene que saber que hay que focalizar respecto de esto y una administración y mitigación de esos riesgos, con la finalidad de tener alcanzado, digamos, su plan de negocios. Es decir, de alguna manera el oficial de incumplimiento está obligado a denunciar ante el Consejo de Administración u órgano directivo del cual se trate cuando empezamos a tener actividades con alguna tipo de cooperativa mutual o sociedad o lo que fuere organización donde pueda aparecer algún tipo de riesgo, para que haya una decisión, digamos, de cómo se va a monitorear, de cómo se van a llevar adelante estas operaciones. Adelante. Bueno, los sistemas de prevención son un poco los que venimos trabajando en otras resoluciones. Tal vez esto no estaba tan explícito en la 1112, pero sí quedó claro a partir de varias resoluciones que fueron apareciendo más adelante.
Entonces, este es el sistema de prevención de enfoque basado en el riesgo. Recuerden que el enfoque basado en el riesgo, focalizar en los clientes y de las políticas, procedimientos y controles que uno tiene que hacer referidos a esto. Esto debe tener un poco en cuenta las evaluaciones nacionales de riesgo que se hacen referidas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y documentos o publicaciones que se hagan. Un poco esta es tarea del oficial de cumplimiento, estar al tanto de nuevas estrategias o nuevas eh, eh, riesgos que vayan apareciendo a través de distintas actividades, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día se va a poner esa fiscalización mucho en algunos elementos que surgen a través de las campañas presidenciales, es decir, a las campañas donde se eligen candidatos, es decir, por ejemplo, si tengo una cooperativa que es una imprenta y que se dedica a la impresión de gráfica o de boletas de campaña, bueno, ahí vamos a tener algunas cuestiones que van a aparecer como de riesgo, es decir, cuánto invierte cada partido, tiene relación con lo que recibe el partido o no tiene ninguna relación. Entonces ahí aparecen actividades u operaciones inusuales, dado el contexto en el cual nos ubicamos en este momento, y van a ser inusuales porque van a ser montos que no son los regulares, porque no todo el tiempo estamos en campaña, ¿cierto? Bueno, continuamos. Bueno, aquellas que realizan gestión de préstamos o que otorgan préstamos mediante fondos provenientes de recursos propios o de deducción en recibo de haberes. Necesitan, ¿cómo se llama?, actualizar sus informes técnicos de autoevaluación y su metodología. Es decir, lo tienen que actualizar cada 2 años. Esto es un poco una marca, una exigencia nueva para remarcar que estos informes técnicos de autoevaluación tienen que realizarse y lo tienen que tener actualizado, es decir, no pueden hacerlo una vez y después no hacerlo nunca más. Acá lo que están pidiendo es una actualización bianual por lo menos. Y también hacen hincapié en el cobro por deducción o recibo de haberes. Recuerden que esto no estaba tan explícito en la 1112. Esto obviamente, independientemente de la actualización, no obsta el impedimento de medir un nuevo riesgo. Tanto la evaluación como la revisión externa independiente deberán contemplar este análisis. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que también tiene que estar revisado por la auditoría, que es la revisión externa independiente, este cumplimiento. Entonces, y además, no sé todavía cómo lo van a implementar, pero esta es una exigencia que deberá informarse como presentación tanto a la UIF como al INAES. Así que esto es algo en lo que vamos a profundizar seguramente en otros encuentros, porque es algo que es novedoso y que viene, digamos, a generar una obligación más. La UIF podrá revisar en ejercicio de esta competencia qué cosas, la lógica, coherencia y razonabilidad de esta metodología. El informe técnico resultante de la misma podrá plantear objeciones, exigir modificaciones, es decir, la presentación del informe no significa una aceptación o una aprobación tácita del contenido. Es decir, uno lo presenta y después tiene que estar atento a cualquier observación o pedido que la UIF pudiera realizar. Así que esto a tenerlo bien en cuenta. Bueno, los riesgos son esto que veníamos diciendo referido
a que el sistema tiene que tener en cuenta las evaluaciones nacionales de riesgo, sus actualizaciones y otros documentos publicados por la autoridad de aplicación, a los fines de identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos. Bueno, los clientes, ustedes ya lo venimos diciendo quiénes son, acá remarca este aspecto y también la condición de PEP y la naturaleza de la relación comercial que se tenga, con lo cual en las evaluaciones de riesgo esto hay que detallarlo lo más, digamos, específicamente posible. Bueno, continuamos. Bueno, vos me decís, Gonzalo, si seguimos o vamos clausurando o llegamos al final, porque bueno, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. El sujeto obligado deberá identificar, evaluar y comprender los riesgos a la que se encuentra expuesto. Esto es lo que hablamos del requerimiento del informe técnico de autoevaluación. Es decir, como ustedes ven en la resolución, se empieza a detallar cómo esto debe hacerse. Entonces, se debe elaborar un informe técnico de autoevaluación de riesgos con una metodología de identificación y evaluación respecto de la actividad económica y los servicios que se prestan. Esta operatoria tiene que tener en cuenta los factores de riesgo con cada línea de servicios y puede ser revisada por la UIF. Adelante. Dale, Evangelina, si te parece, seguimos un rato más hasta por lo menos terminar por encima el contenido que teníamos pensado. No sé si querés, comento para las personas que, bueno, tengan que irse en punto y demás. A partir bueno, esta semana y la semana que viene, estaremos cerrando fechas para lo que son las capacitaciones in situ, en sede de WIF. Entonces, cualquier persona que esté interesado en este tipo de capacitación, estamos cerrando fechas para la última semana de septiembre y para octubre, así que cualquier pregunta nos escriben directamente al email. Y lo mismo si hay alguna duda con respecto al taller, nos escriben y lo vamos tratando. Solamente eso para aclarar. Así que si querés, Evangelina, continuar, todo tuyo. Bien, acá lo que viene en este slide es un poco detalles que se van pidiendo con respecto a este informe técnico de autoevaluación. Y hay una cosa, me parece que es que hay que tener bien en cuenta, que se pide que el documento sea autosuficiente, que debe detallar la metodología utilizada, la documentación y los datos estadísticos que lo sustente, y que éste debe encontrarse en el domicilio registrado ante la UIF, cosa que si hay una inspección uno pueda tenerlo a mano. El informe debe actualizarse anualmente. Lo que decíamos de la presentación es bianual, con lo cual acá hay, digamos, una metodología que es que la actualización es anual. Esto hay que tenerlo en cuenta. Tiene que ser enviado a la UIF y al INAES. Y esperar la aprobación antes del 30 de abril de cada año calendario o cuando se produzca una modificación de riesgo, con lo cual vamos a tener presente que ya para el próximo año va a haber que enviar este informe técnico. Y hay que tener en cuenta que habrá que pensarlo si es que la cooperativa o mutual tiene más de una actividad alcanzada por la 25246, como por ejemplo alguna cooperativa que tiene manejo con tarjetas de crédito o alguna cooperativa que se dedica al tema seguros. Entonces tienen como una doble imposición. Bueno, seguimos adelante para ir avanzando y por lo menos llegar a lo que estamos tratando de ofrecer hoy, porque la resolución es larga y tiene varias cuestiones, digamos, que tenemos que analizar.
En aquellos supuestos, por ejemplo, donde el sujeto obligado recién comienza, tiene que realizar un informe técnico en forma previa a iniciar sus operaciones. Así que esto es algo interesante, y aquellas que realizan gestión de préstamos o que hacen préstamos personales, tienen que tener la autoevaluación y su metodología cada 2 años para presentarlo. Es decir, en caso de optarse por la presentación bienal, tanto la autoevaluación como la revisión externa independiente deberá contemplar el análisis de 2 periodos anuales. Es decir, que si yo opto por presentar el informe técnico en forma bianual, ese informe técnico tiene que tener la autoevaluación y la revisión externa presentada analizando esos 2 periodos. Es decir, esto es importante. Seguimos adelante. Bueno, esto también es algo que hablamos claro. Muy bien, gracias, Marcelo. Esto es algo que ya venimos hablando, que tiene que ver con la mitigación de los riesgos y un poco es un poco lo que venimos hablando, es decir, cada sujeto obligado tiene que optar por medidas reforzadas. Esto venía ya de otras resoluciones. Recuerden que había medidas simples, reforzadas, y las reforzadas las tenemos que señalar cuando tenemos una operatoria de riesgo. Claro, sí, ustedes están medio curados de espanto con la tarjeta, es cierto, Marcelo. Bueno, adelante, claro, porque ustedes tienen una doble imposición. Esto es lo que sucede. Bueno, esto es lo que hablamos de las políticas y controles referidos al mismo tema. Como ven, la resolución es insistente al respecto, así que seguimos para no demorarnos mucho, porque acá tenemos las políticas, procedimientos y controles, que como ustedes saben se refiere a los clientes y beneficiarios finales, a la forma permanente de control, al aplicar la normativa vigente de los PEPs, todas las que los sustituyen, clientes beneficiarios finales, realizar esto de la debida diligencia, identificar, verificar y conocer en forma continua a los beneficiarios finales, calificar y segmentar a los clientes de acuerdo a los factores de riesgo. Esto ya es algo que hemos hablado varias veces cuando hablamos precisamente del tema de segmentar a los clientes, para evaluar los riesgos claramente. Seguimos. Es decir, como vemos, esta resolución lo que va a captar es la 1112 y el resto de las resoluciones que vinieron complementando la 1112. Así que, por ejemplo, también hay que poner cuando se rechaza a un cliente por problemas, digamos, de figurar un riesgo, por ejemplo, determinar y ejecutar cuando se rechaza una transferencia electrónica, analizar y registrar todos los inusuales. Bueno, todo esto es lo que debe estar en el informe técnico. Bueno, si seguimos, porque acá viene lo referido a la capacitación, que, bueno, es una exigencia que viene remarcada especialmente en esta resolución, porque hay que desarrollar un plan de capacitación. Tiene que estar explicitado este plan dentro del manual de procedimientos. Bueno, como ya saben, esto es lo mismo que ya teníamos, la designación del oficial de cumplimiento, registrar, archivar y conservar la información, evaluar la efectividad del sistema a través de la auditoría interna y la revisión independiente, garantizar estándares adecuados de control de todo esto en relación al sujeto obligado, establecer un código de conducta, es decir, de alguna manera esto es algo que venía
superficialmente en las resoluciones anteriores, ahora esto lo marca, digamos, específicamente respecto de cómo es el archivo, respecto de cómo es la confección del legajo, es decir, todo esto es en relación al personal, digamos, que realiza todas estas tareas, ¿no es cierto? Tener en consideración el análisis de riesgo que se identifican por el Grupo de Acción Financiera Internacional, las listas de jurisdicciones, es decir, de vez en cuando hay que ir revisando todo esto, las medidas de diligencia reforzada y bueno, las políticas, procedimientos y controles que se utilizan para esto deben ser actualizadas y revisadas regularmente. Por eso deben ser consistentes las evaluaciones y todo aquello que nosotros señalamos en el informe técnico. Sí, seguimos. Bueno, la capacitación anual, que es la que tienen que contar los sujetos obligados a fin de instruir al personal sobre las normas regulatorias, las políticas de control, el tema de administración y mitigación de riesgos. Todo el personal directivo, administrativo y colaboradores deben estar incluidos en este plan de capacitación de acuerdo a sus funciones y tareas. Debe ser continua la capacitación actualizada y complementarse con el informe relevante que se transmita a la UIF. Quiere decir que en la capacitación debemos trabajar un poco también sobre el informe técnico porque las personas que participan de ellas deben estar en conocimiento del mismo. Es decir, el personal del sujeto obligado tenga o no contacto directo con los clientes, deberán recibir formación genérica y específica respecto del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en función de implementar estas políticas. El oficial de cumplimiento, titular y suplente, así como el personal y colaboradores deberán ser objeto de formación de mayor profundidad y contenidos ajustados a sus funciones. ¿Qué comentabas respecto de la... Bueno, esto es un detalle un poco de lo que venimos hablando, de respecto de los roles, pero me interesaba, bueno, con esto vamos cerrando un poco la exposición de hoy, y ahí había una pregunta, a Sí, ver, si que no la querés la alcancé a leo ver. así, Sí, así queda. por favor. Em, bueno, respecto a a la revisión externa independiente, entiendo que se debe generar un informe y la pregunta es si esto lo debe generar una persona experta en el tema o no, porque en nuestro caso lo venía haciendo un contador externo que, bueno, que ha realizado cursos en el tema. Sí, no, está bien. Lo importante es que sea externo a la empresa la auditoría. La puede hacer alguien que sea, digamos, que esté empapado de esto, es decir, personas que conocen del tema, pero un auditor, lo importante es que sea externo a la empresa, que no sea el Súper. contador de la empresa, digamos. Sí, entiendo que dice ahí que es externo, así que en ese caso Claro, estaría perfecto. sí. Bueno, genial, Evangelina, muchísimas gracias por tu tiempo. A Lo ustedes. mismo, muchas gracias a todas las personas que se pudieron conectar. Como dije previamente, lo quería comentar por si alguien se quería ir. em, Estamos cerrando fechas para la última semana de septiembre. Evangelina ahí tiene algún que otro hueco. Y después para octubre, para lo que son las capacitaciones obligatorias de WIF. Y vi que preguntaron por el chat si se hacían virtual. Sí, se hacen virtual. De hecho, presencial es un poquito más complicado, pero bueno. Si tienen algún interés, escríbanos al email y comenten que asistieron al seminario, porque va a haber un descuento adicional para las personas que se inscribieron acá. Si no me equivoco, es un 10% adicional. Así que eso, de mi lado está todo dicho. No sé si alguno tiene alguna pregunta más que quiera resolver. Claro, Ahí Natalia justo, dice, sí. esto de los informes técnicos, si serán obligatorios, claro, sí, porque hay que presentarlos antes del 30 de abril de 2024.
Súper. Y Romina nos pregunta si no hay operaciones sospechosas, ¿hay que informar igual? En principio no, porque si no la informamos como sospechosa, pero es inusual, debemos dejar constancia y debe estar en el informe técnico. Perfecto. Pablo nos pregunta si tenemos algún modelo de informe técnico. Por ahora no, porque esto recién aparece, digamos, pero seguramente por ahí Marcelo, por ahí dispone. Informo sin movimiento, dice Marcelo. Claro. Tengo el Ok. mío, dice. Algunos de Bueno, ustedes seguramente ya tienen uno, pero vamos a diseñar alguno para ponerlo en la obra de la cual ustedes son suscriptores para que tengan un modelo. sí, exactamente eso iba a decir. Ahora, como esto es muy nuevo, seguramente en las próximas semanas estaremos preparando un modelo. Lo mismo, si lo necesitan, escríbanos. Si vemos que hay mucho interés, bueno, lo podemos mover ahí dentro de las prioridades para poder tenerlo. Así que Marcelo bueno. siempre está un poco adelantado porque vieron que yo les decía que hay algunas cooperativas y mutuales tienen una doble imposición WIF, porque tienen alguna actividad que también está monitoreada por la WIF, no solamente por el INAES. Exacto. Bueno, ahora sí creo que no queda ninguna pregunta. De vuelta, muchas gracias, Evangelina, por tu tiempo, muy clara, y de vuelta, muchas gracias a todos por sumarse. A los que estén viendo esto grabado, pueden escribirnos directamente al email por cualquier consulta. Y bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todos por participar.